Ok, vamos entonces. En primer lugar, un hidrocarburo, ¿qué es lo que uno tendría que entender, cierto, por esta palabra? ¿Qué sabemos, cierto, al respecto de ellos? ¿Cuál sería un ejemplo de un hidrocarburo? ¿Saben ustedes a qué se refiere uno cuando habla de un hidrocarburo? Son compuestos que tienen carbono y hidrógeno solamente. Exactamente, el nombre mismo lo dice, compuestos formados por hidrógeno y por carbono. Bien, entonces por definición tendríamos eso, ¿ya? Tal cual como dice su compañera. Agregando que dentro de lo que son los hidrocarburos propiamente tal, tenemos 4 clasificaciones o 4 categorías que serían alcanos, alquenos, alquinos y aromáticos. Que por lo que sé, ustedes creo que ayer tuvieron la prueba de síntesis de hidrocarburos, así que ya más o menos van entendiendo esto de aquí. ¿Ya? Así que de alguna forma van a ir comprendiendo un poco más rápido. Entonces, esta clasificación la podemos hacer de la siguiente forma. Un hidrocarburo lo podemos clasificar como un alifático, ya vamos a ver a qué se refiere con alifático, cíclico, que esa palabra más o menos la podemos entender a qué se refiere, y aromático. Este siempre lo vamos a dejar para el final, que a pesar que ahora lo vamos a mencionar por dentro de la clasificación, pero es un tema amplio y lo vamos a ver, ¿cierto? Al final, o es la última unidad que tenemos que revisar, que son los aromáticos. Pero igual vamos a ver, ¿cierto? A qué se refiere con eso. Que también está clasificado, ¿cierto? Como un hidrocarburo. Entonces, dentro de lo que son los alifáticos, tenemos alifáticos que pueden ser saturados y alifáticos que pueden ser insaturados. Vamos a ver, ¿cierto? También qué se refiere con eso. Y dentro de lo que es un alifático, hidrocarburo alifático saturado, tenemos a los alcanos. Dentro de lo que son hidrocarburos alifáticos insaturados, tendríamos a los alquenos y alquinos. Luego, si nos vamos a los cíclicos, tendríamos hidrocarburos cíclicos que también podríamos llamarlos saturados, que serían los alcanos, e hidrocarburos cíclicos insaturados, como el alqueno. Si ustedes se fijan acá, no está puesto la parte del alquino, porque no es que no exista ningún compuesto que tenga eh, alguna característica como un alquino, porque ustedes ya se lo deben imaginar, un alcano es compuestos, ¿cierto? Orgánicos que entre carbonos solamente tienen enlace simple, un alqueno, compuestos orgánicos que entre carbonos por lo menos tienen un enlace doble, y un alquino, compuesto orgánico que al menos tiene un enlace triple. Ya eso más o menos es lo que probablemente ya saben desde el laboratorio. Por lo tanto, un alquino podría uno colocarlo dentro de esta clasificación, pero la cantidad que hay es muy mínima, ya en comparación con estos dos. Entonces uno tiende generalmente a sacarlo, ¿ya? No hay una presencia que sea importante. Bueno, y teníamos los aromáticos que ya se los mencioné, que es un cuento aparte. Entonces vamos a ver primero a qué se refiere uno cuando habla de alifático. Alifático viene de la palabra aleifas. Ahí viene alifático aleifas. Y aleifa es grasa. Entonces, ¿qué tiene que ver la grasa cuando uno hable de un hidrocarburo? Que es un compuesto orgánico, ¿cierto? Formado por carbono e hidrógeno. Que resulta que alifático, en orgánica, se refiere a una estructura que es una cadena de carbonos abierta, lineal, ¿ya? Por ejemplo, y que de ahí por eso, ¿cierto? Viene de aleifas alifático que tiene que ver con la grasa, porque resulta que la grasa tiene esa estructura. Y por lo tanto, aquí nosotros podemos detectar que tiene 3 cadenas de carbono, ¿cierto? Ustedes la pueden ver ahí. 3 cadenas de carbono lineales, ¿cierto? Horizontales. Ya eso se refiere con alifático. Entonces, cada vez que a nosotros nos digan esto es un compuesto orgánico de carácter alifático, nos tenemos que imaginar que es una cadena, ¿cierto?, de carbonos.
Bien, una, ¿cierto?, enlazada a la otra de forma consecutiva. Bien. Luego, cuando uno habla de que un compuesto es saturado en orgánica, se refiere a que es un compuesto que solamente tiene enlaces simples entre carbono y carbono. De hecho, lo podríamos ocupar, ¿cierto?, lo de la clase anterior, es decir, que solamente hay enlaces sigma entre los carbonos, no existe enlace pi, y por ende, todos los carbonos que están en la estructura tienen hibridación sp3. ¿Bien? Entonces, un ejemplo, tenemos ahí la carne, ¿cierto? Hace poquito, no hace mucho que tuvimos el 18, muchos hicieron una parrillada. Bueno, una característica que tienen aquellos compuestos, una tendencia que hay, ya no es que todo sea así, pero la tendencia es que cuando se tiene un compuesto de características saturadas, este tiende a ser sólido a temperatura ambiente, ¿ya? Por eso, ¿cierto? Cuando ustedes tienen la grasa y la dejan enfriar, luego se coloca como una costra, ¿cierto? Como un sólido. Y que si lo vuelven a calentar esto, vuelve a entrar, ¿cierto? A cambiar de estado al líquido, ¿ya? Por otro lado, lo insaturado sería lo contrario. Es decir, un compuesto orgánico que por lo menos tiene un enlace pi en la estructura, al menos uno. Por lo tanto, puede ser que la estructura tenga un enlace doble o puede ser que tenga un enlace triple, pero por lo menos debe tener uno para ser clasificado como insaturado. Aquellos compuestos que son clasificados como insaturados tienden, al contrario de los de acá, tienden a ser líquidos a temperatura ambiente y que en ese caso son los aceites. Por ejemplo, los frutos secos, ¿cierto? Si uno los toca, a uno les queda la mano aceitosa. No te queda con grasa, sino que con aceite. Porque es justamente el tipo de compuesto, ¿cierto?, que tiene los frutos secos. Ya lo mismo que el aceite de cocina, como es líquido a temperatura ambiente, uno podría indicar que lo más probable es que en su estructura tenga un enlace doble o un enlace pi, por lo menos uno. Bien. Entonces, ojo ahí que es una propiedad física que tiende a ser así, no quiere decir que todo lo que veamos líquido quiere decir que va a tener un doble o triple enlace, ¿ya? Pero es una tendencia que entre que uno puede, ¿cierto?, comparar dos estructuras que son más o menos similares, dos compuestos que son más o menos similares, pero una de ellas tiene enlace doble y el otro no tiene enlace doble, lo más probable es que el con el doble sea líquido y sin el doble, ¿cierto?, o sin enlace pi sea sólido, ¿ya? Sale mejor o más certero compararlo entre dos compuestos similares donde tienen esa diferenciación de la presencia del enlace pi, ¿ya? Que justamente pasa con esto, ¿ya? La grasa, como ustedes ven aquí, tiene esta estructura y el aceite tiene una estructura parecida, pero entre medio de la cadena tiene un enlace doble, ¿ya? Entonces, uno entra, ¿cierto?, siempre a comparar compuestos que son similares en estructura, pero tienen esa pequeña variación. Entonces ahí tenemos una propiedad física que podría ayudarnos a nosotros a orientarnos en poder discriminar cuál es cuál. El aromático, que aquí solamente voy a mencionar y que ustedes visualicen a qué se refiere uno con aromático, porque esto lo vamos a tocar, como les dije yo, más adelante. Aromático quiere decir todos aquellos compuestos que tienen en su estructura a este que está acá, al anillo bencénico. ¿Cuál es el anillo bencénico o el benceno? Este que está acá. Son carbonos en donde en la estructura, ¿cierto?, hay un doble enlace de forma intermedia y además, ¿cierto?, formado por hidrógeno. Por eso está clasificado como un hidrocarburo. Entonces, esta estructura es bastante especial, después la vamos a ver, y tiene características bastante singulares, ¿ya? Por eso se estudia como él aparte del resto. Entonces ahí vemos algunas estructuras que se pueden generar, por lo tanto, esta estructura yo puedo decir que es aromática porque tiene al anillo bencénico incluido en su estructura, este igual es aromático, o por ejemplo, fíjense ahí la vitamina E, que es el alfa-tocoferol, que ahí también tiene el anillo, y además tiene una parte alifática. Entonces podemos decir que esta parte de la estructura
tiene carácter aromático, ¿ya? Ahí vamos a ver también más adelante por qué digo aromático, que no tiene nada que ver con que tenga aroma rico. No, no es que no tiene nada que ver con eso. Inicialmente sí, pero hoy en día no, ¿ya? Aromático tiene que ver con la presencia del benceno en la estructura. ¿Bien? Ok, dejamos al benceno descansar. Lo vamos a ver más adelante. Entonces entremos en el primer grupo que mencionamos, los alcanos. Entonces, fórmula general que puede tener un alcano, fíjense aquí, la cantidad de hidrógenos en relación a la cantidad de carbonos es el doble más 2. Ejemplo, tengo un carbono, por lo tanto sería 2 por 1, 2 más 2, 4. Aquí tengo la cantidad de hidrógenos. Lo mismo aquí, 2 carbonos, por lo tanto sería 2 por 2, 4, más 2, 6. Y ahí tengo la cantidad de hidrógeno. Por lo tanto, si existe esa relación entre carbonos e hidrógenos, evidentemente estaríamos frente a un alcano, ¿ya? Entonces ahí lo podemos discriminar por la fórmula general. Característica, como ustedes ya se lo imaginan, los alcanos solamente tienen o presentan enlaces sigma entre carbono y carbono, ¿ya? Solamente enlace simple. Entonces tenemos un ejemplo, el metano que vimos en la clase anterior, el etano, ¿cierto? Que también lo vimos en la clase anterior. Y una de las formas de poder generar un alcano, como son estructuras, eh, podríamos decir que son de las más sencillas, principalmente porque están formados por carbono e hidrógeno y solamente hay enlaces simples, no tiene más complejidad que eso. Para poder generarlo, lo que se hace es tomar estructuras que son más complejas y se le aplica calor a altas temperaturas y por lo tanto sucede el fenómeno de la pirólisis, es decir, romper enlaces por aplicación de calor. Entonces con eso estructuras que son más complejas se rompen, ¿cierto? Los enlaces y se van formando estructuras más pequeñas y más sencillas, que en este caso vendrían a ser los alcanos. ¿Ya? De hecho, todo esto se hace de forma industrial, en lo cual lleva el procedimiento, ¿cierto? El nombre de cracking, ¿cierto? Que es generar alcanos a través de la pirólisis sobre compuestos más complejos. Y una de las características de los alcanos, y que por eso son denominados las parafinas también, es algo que nosotros ya habíamos mencionado en la clase anterior, que el enlace sigma es un enlace fuerte. Por lo tanto, romper, ¿cierto? Ese enlace no es tan fácil. Por lo tanto, si no es fácil romper ese enlace, quiere decir también que no es fácil que el alcano reaccione. Por lo tanto, son compuestos poco reactivos. De hecho, la reacción más conocida que ellos dan es la reacción de combustión, ¿ya? Pero otras reacciones, ¿cierto? Son más complicadas que lo hagan, ¿ya? De hecho, ustedes lo pudieron revisar bien en las sesiones de laboratorio porque ahí, ¿cierto? Diferenciaron la reactividad tanto del eteno, del etino, ¿cierto? En comparación con el metano. Entonces ahí tenemos el metano. Hay eh, ejemplos donde uno puede encontrar o donde se utiliza. En el caso de los vertederos, producto de la composición anaeróbica, ¿cierto? Se nos genera metano a través de moléculas que son más complejas. Por ejemplo, una proteína, que es una molécula, perdón, muy compleja, producto de este proceso de oxidación, ¿cierto? Anaeróbica, se va generando eh, metano. Que de hecho, al decir anaeróbica, estamos diciendo que hay poco oxígeno. Por lo tanto, lo que finalmente le está ocurriendo al carbono es una reducción, mientras que otra especie, ¿cierto? Sería la que finalmente pasa a oxidarse. Componente considerado dentro de la formación de moléculas complejas, ¿cierto? Como por ejemplo la formación del ADN, cómo es que se formó el ADN, está considerado dentro del inicio, ¿cierto? De la creación de la materia orgánica como teoría.
constituyentes del gas natural, ¿cierto? Nosotros tenemos dos tipos de gas, el gas licuado, que es el que uno compra en los bidones, ¿cierto? De las empresas que te van a dejar a la casa, y el otro es el gas natural. El gas natural sería, muchas veces, por ejemplo, eso se ve en otras ciudades, por lo menos en Arica no desconozco si hay algún lugar donde manejen el gas natural, que ese se distribuye directamente por cañería, ¿ya? El otro es el gas licuado. Entonces el gas natural principalmente es metano, mientras que el que nosotros compramos en estos bidones predomina el gas propano butano, ¿cierto? Una mezcla entre los dos. Y otro cierto nombre que muchas veces algunos le denominan al metano es el gas grisú. ¿Por qué lo denominan de esa forma? Es más que nada una cuestión más anecdótica. Le llaman gas grisú porque grisú tiene que ver con el pajarito, que es un canario, que se ocupaba, que no sé si todavía lo estarán ocupando, en las minas de carbón. En las minas de carbón, producto nuevamente de la ausencia de oxígeno, tiende a generarse metano como gas. Entonces las personas como están en esta minería tienen que muchas veces golpear y esos golpes contra las piedras, ¿cierto? Minerales, genera chispas. Y por lo tanto, si la concentración dentro de la mina, ¿cierto? La concentración de metano supera ciertos niveles, automáticamente podría ocurrir una explosión dentro y la mina se derrumba, ¿cierto? Se viene abajo con todas las personas que están trabajando. Entonces, por lo tanto, para poder detectar la concentración alta de metano, el ser humano no puede porque el metano no tiene un olor característico, ¿ya? Es inoloro. Por lo tanto, utilizaban este pajarito que era capaz de detectar la presencia de metano en el lugar. Entonces, cuando veían ya que el pájaro se colocaba medio inquieto, ya había que comenzar a retirarse, ¿ya? Ahora, si el pájaro ya estaba con las patas para arriba, había que correr, ya porque eso era una explosión que iba a ocurrir sí o sí. Bien, dejamos entonces esas cosas más anecdóticas de los compuestos y pasamos a cómo nombrarlo, es decir, la parte de nomenclatura. ¿Cómo puedo nombrar un compuesto? En este caso estamos hablando de los alcanos, porque no hay que olvidar, al igual que en la nomenclatura inorgánica que vimos el semestre pasado, el objetivo es que la nomenclatura logra un consenso, de tal forma que si nombramos un compuesto aquí y viajamos, no sé, pues a Colombia, a España, lo que sea, y lean ese compuesto, tienen que llegar a la misma estructura que nosotros vimos, ¿ya? Esa es la idea de la nomenclatura, que si lo nombramos, todos tienen que entender a qué compuesto me estoy refiriendo, cuál es la estructura que me estoy refiriendo. Y por lo tanto, hay que seguir ciertos parámetros para ordenarnos. Entonces, en el caso de este nombre metano, ¿por qué es que se llama así? Resulta que hay que dividir el nombre en dos partes, que lo vamos a seguir repitiendo esto. Una parte del nombre, que es el prefijo met, me está indicando el número de carbonos que están en la estructura. La otra parte, que es el sufijo, que en este caso el sufijo es ano, significa la familia a la cual pertenece. Que finalmente lo que me está diciendo eso, esa terminación, es que los carbonos que están presentes en la estructura tienen hibridación sp3, es decir, solamente forman enlaces simples. ¿Ya? Y ahí tengo las dos informaciones importantes: cantidad de carbonos y el tipo de enlace que está formando el carbono. Evidentemente se entiende que tiene que estar acompañado de hidrógeno, ¿ya? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el etano. Divido el nombre en dos partes. Et, que quiere decir el número de carbonos que tiene, que son 2. Y ano quiere decir que entre los carbonos solamente hay enlaces simples, es decir, pertenece a esta familia del alcano. Entonces, si tenemos el primer desglose que uno puede hacer frente al nombre. Entonces, estos prefijos que indican la cantidad de carbonos lo tenemos en este listado, donde claramente se nos hace familiar este tipo de prefijo, ¿cierto?
del pen, ¿cierto?, hacia abajo, porque más o menos suena cuando a uno le enseñaron geometría, ¿cierto? Pentágono, hexágono, heptágono, que son 5, 6, 7, etcétera. Pero aquí de repente es algo más nuevo, ¿ya? Por lo tanto, aquí van a tener que aprenderse bien y dominar estos prefijos, que de hecho vamos a seguir ocupándolo el resto del semestre. Por lo tanto, tienen que ir recordando el prefijo y a cuántos carbonos, ¿cierto?, está eh, indicando. Bien. Entonces, con estos prefijos manejamos la cantidad de carbonos que va a tener la estructura. Y por lo tanto vamos a tener que utilizar ese prefijo en el nombre. Entonces aquí vemos, ¿cierto?, la variación del número de carbonos, el nombre, ¿cierto?, como lo teníamos recién, la fórmula. Y fíjense en lo siguiente. No es que sean prefijos de los alcanos, sino que es prefijo que sirve para indicar el número de carbonos en el nombre de un compuesto orgánico. Es de forma general. Por eso les digo que esos prefijos los vamos a seguir ocupando para el resto del semestre. Entonces, fíjense algo interesante cuando uno tiene una secuencia de alcanos. Metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, etc. No solamente tenemos que entre un compuesto y otro, estamos variando la cantidad de carbono, ¿cierto?, que va a ir aumentando de uno en uno, sino que cuando ocurre esta variación de uno en uno, no solamente está cambiando la fórmula, sino que fíjense que también va variando el punto de ebullición y el punto de fusión. Es decir, cambian también las propiedades físicas, obviamente, y que también nos está indicando esto que hay una tendencia, que a medida que voy aumentando un átomo de carbono en la estructura, la propiedad, por ejemplo en este caso del punto de fusión, va aumentando. Esa es la tendencia. Y el punto de fusión también va aumentando. Esa es la tendencia. ¿Por qué creen ustedes que ocurre eso? Que cuando voy aumentando un átomo de carbono, el punto de fusión y el de ebullición también va aumentando. ¿Las cadenas se hacen más largas? ¿Ya? ¿Y eso qué tiene que ver con el punto de fusión y ebullición? Es más difícil romperlas. Es que las moléculas no se rompen cuando ocurre un cambio de estado. Recuerden que es un cambio físico. Mm. Eso ocurre, por ejemplo, si nos situamos en el punto de ebullición, si yo tengo un recipiente y tengo moléculas, por ejemplo, de hexano, ya por poner un nombre. Cuando yo quiero pasar una molécula que está en este sistema del estado líquido al estado gaseoso, yo necesito entregar energía a las partículas para que cambien de estado. Por lo tanto, una vez que la partícula adquiere la energía suficiente, va a pasar, ¿cierto?, del estado líquido al estado gaseoso. Si la partícula cada vez tiene más masa, es lógico que va a necesitar cada vez más energía para poder separarse del sistema. Y por lo tanto, por eso, a medida que yo voy aumentando la masa de la molécula, cada vez necesito un aumento de la energía de ellas para que se puedan, digámoslo así, separar y liberarse del sistema, en este caso de líquido a gas, o comenzar, ¿cierto?, a desordenarse por el movimiento que van teniendo, si lo vemos del punto de vista de sólido a líquido. ¿Ya? Entonces acá tenemos una tendencia de que cuando uno compara el mismo tipo de compuestos, en este caso tenemos la familia de los alcanos, y vamos comparando un cambio en la masa, también eso lo podemos ver reflejado en las propiedades físicas. ¿Bien? Y aquí un detalle, esto que tenemos visto acá,
esta agrupación de compuestos donde va variando de un carbono en un carbono, se llama serie homóloga, por si es que por ahí encuentra cierto ese nombre. ¿A qué se refiere con serie homóloga? Serie homóloga se refiere cuando en un compuesto entre otros, por ejemplo, de metano a etano, de etano a propano, de propano a butano, va variando un CH2 en la estructura, entre una y otra, ¿ya? A eso se refiere con serie homóloga, por si acaso, ¿cierto? Si es que lo encuentran por ahí, ¿bien? Entonces, según lo que vimos de los prefijos y de la familia, podríamos decir que esta estructura, que tiene 4 átomos de carbono, tiene que llamarse butano o algunas veces en los libros lo pueden encontrar como N-butano, ¿ya? N quiere decir normal. ¿Qué quiere decir normal? Que es una estructura alifática, ¿ya? A eso se refiere con N-butano. Aquí tendría que ser pentano, ¿ya? O N-pentano, como quieran llamarlo. También una estructura alifática, ¿cierto? Una cadena de carbonos conectada consecutivamente. Ahora, ¿cómo yo puedo mostrar la estructura? Nosotros hemos visto hasta el momento una, que es la fórmula desarrollada, que es visualizar el compuesto de esa forma. También está la posibilidad de mostrar el compuesto, que esto también lo hemos visto desde la clase anterior, la fórmula semidesarrollada. ¿Ya? Esta es como una estructura de Lewis, más o menos, y esta es semidesarrollada, es decir, solamente resalto el enlace entre los carbonos y no es necesario que esté colocando, ¿cierto?, de forma separada los hidrógenos. ¿Ya? Los coloco asociados directamente a cada carbono correspondiente. Luego tenemos otra forma que es más simple todavía, que se llama fórmula simplificada o de línea, que está de aquí. Es decir, una línea. ¿Qué se entiende por esto? Que aquí, en un extremo, tengo un carbono y en el otro extremo tengo otro carbono. Por lo tanto, se entiende que estos carbonos tienen que estar con hidrógeno. Uno no los coloca, pero se entiende que deben tener hidrógeno, cumpliendo los 4 enlaces de los carbonos, ¿ya? Entonces, básicamente, la línea que uno hace representa el enlace entre carbonos, ¿ya? Entonces, lo mismo pasaría, por ejemplo, para el propano, que tendría esa estructura desarrollada. Semidesarrollada sería así, solamente resalto los enlaces entre los carbonos, y simplificada sería de esta forma, ¿ya? Entonces, aquí tendría un carbono y un carbono, ¿ya? Entonces, básicamente nosotros nos vamos a estar moviendo entre estas dos fórmulas, entre la semidesarrollada y la simplificada, que de hecho la simplificada se usa bastante en lo que es la parte de bioquímica. Entonces, por eso es necesario que ustedes también la conozcan y la manejen. Butano, por ejemplo, semidesarrollada y la simplificada. Ahí básicamente uno va continuando con la línea, ya para ir aumentando la cantidad de carbonos. Luego tenemos el pentano, que fíjense aquí yo lo puedo escribir de esa forma o también lo puedo escribir de esta otra forma, ¿ya? Esta es una abreviación cuando ustedes tienen una parte que se va repitiendo constantemente, entonces para no tener que escribirla una por una, uno puede simplificar esa forma, ¿cierto? Como está aquí. Que aquí quiero decir que el CH2 se repite 3 veces, ¿ya? Entonces lo mismo sería en este caso de simplificar. Un carbono, un carbono, un carbono, un carbono y un carbono. ¿Ya? 5 en total. Entonces ahí conocemos la forma en que uno puede expresar las estructuras de un compuesto orgánico. ¿Bien? Otra cosa que es importante saber es que como vimos a los alcanos, ¿cierto? El metano, el etano, etcétera, a estos también les puede ocurrir algo que es que se transformen en un radical. En este caso, un radical, como ven ustedes ahí, alquílico. ¿Qué quiere decir radical alquílico? Los radicales nosotros ya lo hemos mencionado en la parte inorgánica cuando hablamos, por ejemplo, del ácido nítrico, el HNO3, y luego hablábamos de
el anión que se genera del nitrato, que también lo llamábamos radical. ¿Ya? Esa es la visualización que uno tiene de la parte inorgánica. Pero en el caso de la orgánica hay una pequeña variación cuando uno define un radical alquílico, es decir, ahí tiene un apellido, ¿cierto? El radical. Porque ese radical alquílico es lo siguiente: compuesto orgánico que se genera, o en este caso hidrocarburo, que se genera por la pérdida de un átomo de hidrógeno del alcano. Es decir, el átomo de hidrógeno que se pierde se va como átomo. Es decir, el hidrógeno se va con el electrón que él colocó en el enlace. ¿Ya? Por lo tanto, si yo tenía el metano, vamos a colocar aquí, y aquí voy a resaltar el enlace entre el carbono con el hidrógeno. Cuando se forma el radical, el hidrógeno se va con su electrón y por lo tanto le va a quedar, ¿cierto?, el electrón desapareado al carbono. Eso sería lo que es un radical. Por lo tanto, si tengo el metano, lo tengo que transformar en este CH3. Y se fijan, ¿cierto? CH3 porque perdió un hidrógeno. Y la rayita que uno le coloca está representando a ese electrón que está desapareado. Bien. Por lo tanto, ese CH3 no se puede llamar igual, no se puede llamar metano. Tiene que tener alguna variación en el nombre. Por lo tanto, lo que se hace es lo siguiente. Primero, ¿cuántos átomos de carbono tiene el CH3? Tiene uno, por lo tanto tiene que llamarse met como prefijo. ¿Ya? Luego, no es un alcano, porque tuvo la pérdida del hidrógeno. Entonces, de ahí tiene que tener una variación en el sufijo. En este caso, se va a llamar me hilo. Es decir, con el hilo estoy indicando que es un radical. Un alcano que perdió un hidrógeno. En este caso, un alcano que tiene, ¿cierto?, un átomo de carbono y que posteriormente perdió un hidrógeno. Entonces, eso quiere decir con la terminación hilo. Bien, entonces de metano se transforma en metilo. Una característica que tienen los radicales, en este caso como el que estamos viendo ahí, el metilo, es que al tener ese electrón desapareado en el carbono, se genera una estructura muy inestable, el metilo como radical. Por lo tanto, lo que tratan de hacer desesperadamente estos radicales es estabilizarse. Entonces, para estabilizarse, lo que hacen finalmente es enlazarse con cualquier molécula que ellos encuentren cercana. ¿Ya? La molécula más a la cual lleguen más rápido y se puedan enlazar a ella para estabilizarse, lo van a hacer. ¿Ya? Por lo tanto, por eso muchas veces se habla de que los radicales son malos y toda la cuestión, justamente por eso. Porque si se llegan a generar, por ejemplo, en el cuerpo, comienzan a reaccionar con cualquier molécula que ellos encuentren. ¿Ya? Y muchas veces esto se asocian los radicales a que puedan interactuar, si es que por ejemplo se generan dentro de la célula, puedan llegar a interactuar con el ADN. Entonces cuando uno tiene el ADN y se le enlaza, por ejemplo, un metilo, automáticamente ese ADN cuando va a realizar, ¿cierto?, se va a replicar, va a salir con esta falla, porque no tenía inicialmente el metilo y ahora sale con el metilo. Entonces sale un ADN ya con esa falla que con el pasar del tiempo, ¿cierto? Si asumimos este efecto de que se pueden enlazar radicales al ADN, cada vez que se va replicando, cada vez va a salir con más fallas, ¿ya? Ahora, mucha gente de igual trata de contrarrestar ese efecto de los radicales tomando lo que son los antioxidantes. Los antioxidantes ¿qué es lo que son? Son moléculas que se oxidan ellas para que otra molécula importante del cuerpo no se oxide. Eso es lo que hace un antioxidante. Bien, eh, pero igual no hay que tenerle tanto miedo. O sea, igual que todas las cosas en cuanto al consumo se pueden estar presentes, pero bajo ciertas concentraciones. ¿Ya? Lo ideal es que no se superen
cierta concentración de, ¿ya? Hay gente que se coloca como media loca consumiendo antioxidantes porque piensa que todos los radicales son malos, y no. Hay algunas interacciones, ¿cierto? En el cuerpo, señales fisiológicas que muchas veces se dan por presencia de radicales que se generan en el cuerpo, ¿ya? Entonces, no es que sean del todo malos, ¿ya? Pero una mala alimentación evidentemente genera una mayor concentración de radicales que pueden afectar al cuerpo, ¿bien? Bueno, ahí conectamos un poquito de esta materia con la parte alimenticia. Bien, por lo tanto, de metano a metilo, fíjense ahora, vamos a tomar otros ejemplos. Grupo alquílico, si se fijan, este venía de un etano y se transformó en etilo. Es decir, al etano le saqué un hidrógeno. De propano lo transformé en propilo. Al propano le saqué un hidrógeno. Pero fíjense algo importante aquí. Este no se llama propilo, sino que isopropilo. Importante, prop y prop, porque ambos tienen 3 carbonos. Hilo, porque evidentemente son radicales, pero este tiene ese prefijo iso. El prefijo iso uno lo puede detectar cuando tiene, y aquí se lo voy a resaltar más, una estructura en donde al penúltimo carbono, en este caso, como fíjense, como el radical está formado aquí, yo podría decir que este vendría a ser, entre comillas, como mi penúltimo carbono, ¿ya? Porque el enlace está considerado en esta punta. Por ejemplo, para que me puedan entender mejor, si yo tuviese esto, este sería mi penúltimo carbono, ¿ya? Primero, lo cuento como primero al que tiene la rayita, al electrón, ¿cierto?, desapareado. Y este de aquí, mi penúltimo. Lo mismo, por ejemplo, si coloco esto. Va a ser más chico para que se entienda la idea. Fíjense en este. Primero, segundo, este vendría a ser mi penúltimo carbono. Entonces, todas aquellas estructuras que en su penúltimo carbono, para este, esa, para este, ese, para esta, ese, ¿ya? El penúltimo carbono. Todas aquellas estructuras que tienen en el penúltimo carbono un CH3 conectado al carbono, enlazado al carbono, van a tener este prefijo iso. ¿Ya? Fíjense en el que viene después. Butilo, ¿cierto? Este era el butano, le sacaron hidrógeno butilo. Y fíjense en este de aquí. CH2, CH, CH3 y este sería a considerar el primer carbono y este el segundo carbono que vendría a ser el penúltimo, porque este es el último, este es el penúltimo. Y en el penúltimo tengo un CH3, que es lo mismo que está acá arriba. Entonces por eso se llama isobutilo. ¿Ya? Entonces ahí un detalle con este prefijo que de repente lo van a encontrar. Iso, que se refiere a estructuras que tienen esa forma. ¿Ya? Penúltimo carbono con un CH3. ¿Bien? Profe, consulta. Dígame. ¿Dos metilos se pueden encontrar y formar un etano? Claro, 2 metilos se pueden encontrar y formar un etano. Sí. Ah, ya. Gracias. Ok. Clasificación de carbono. Los carbonos igual los podemos clasificar por los enlaces con otros. Por ejemplo, si nosotros analizamos aquel carbono que está encerrado en el cuadro, nos podemos fijar que ese carbono solamente está enlazado con un carbono más. El resto de enlaces es con hidrógeno. Por ejemplo, en este que está dentro del cuadrado, este carbono está enlazado solamente con otros 2 carbonos y el resto es con hidrógeno. Para este está enlazado con otros 3 carbonos y el enlace restante con hidrógeno y la última posibilidad con 4 carbonos. Entonces,
el carbono que uno analiza, que vendría a ser el que está dentro del cuadrado, dependiendo con cuántos otros carbonos se enlaza, uno lo clasifica como primario, si es que se enlaza con 1, secundario, si es que se enlaza con 2, terciario con 3 y cuaternario con 4. ¿Ya? Entonces, esa sería una clasificación de los carbonos que de hecho nos va a ayudar después para clasificar a compuestos que son ya denominados los alcoholes. ¿Ya? Así que es importante este tipo de clasificación. Bueno, ¿por qué le estaba mostrando esta clasificación en este punto? Porque resulta que esta clasificación también nos sirve para nombrar algunos compuestos. ¿Ya? En este caso, lo primero que vamos a hacer es reforzar a ver si se entendió la clasificación. Yo les voy a encerrar en un círculo el carbono que quiero que lo clasifiquen y ustedes me dicen qué tipo de carbono es. Este carbono, ¿qué clasificación tiene? Secundario. Secundario, ¿cierto? Este de aquí, Secundario. 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 Perfecto. Este, Terciario. 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 Y Cuaternario. 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 Muy bien. Este de aquí, Primario. Mario. Primario. perfecto. Y este último, Secundario. 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 Muy bien, entonces se entendió perfecto la idea. Entonces fíjense en lo siguiente. Radicales alquílicos. Fíjense cómo se llaman estos de acá. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, yo podría decir que debe tener en el nombre but, que son 4 carbonos. Como es un radical, tiene que llamarse hilo. Pero resulta que este no se llama butilo. ¿Por qué? Porque resulta que si nosotros pensamos en la estructura que le da origen, que es el butano, que vendría a ser esa, la estructura inicial, al butano yo le puedo sacar un hidrógeno de acá o le puedo sacar un hidrógeno de acá. Si lo saco de aquí, la estructura que se genera es distinta a que si lo saco de acá. Por lo tanto, cuando yo lo saco el hidrógeno del extremo, se llama butilo. Pero cuando lo saco de un carbono central, no se puede llamar butilo. Tiene que tener algún cambio en el nombre. Es por eso que esta estructura de alquílico se llama sec-butilo. ¿Por qué? Porque el hidrógeno que yo saqué es de un carbono secundario. Entonces aquí tenemos una variación en las posibilidades que se pueden generar de los alquílicos en función de dónde sacamos el hidrógeno. Hay alguna estructura que da lo mismo de dónde saquemos el hidrógeno porque siempre se va a formar el mismo tipo de radical, pero hay otras en que no da lo mismo de dónde saquemos el hidrógeno porque va a generarse un radical distinto y que por lo tanto va a tener un nombre también distinto. Fíjense en este otro. Sec entonces viene de segundo, Secundario, de segunda, de secundario. secundario, que el hidrógeno se sacó de un carbono secundario. Ah, Entonces, ya. Gracias, profe. ¿sí? Ok. Ahora fíjense en este de aquí. ¿De dónde se sacó el hidrógeno? Si tiene la rayita acá. De un carbono terciario. Exacto. ¿Cuántos carbonos tiene la estructura? Tiene 4. Por lo tanto, tiene que llamarse but. Es un radical, entonces tiene que tener terminación hilo. Butilo. Pero como el hidrógeno se sacó de un carbono terciario, este se va a llamar terbutilo. Entonces de ahí tenemos, ¿cierto?, el entendimiento de por qué algunos llevan ese prefijo, que no es iso, evidentemente, porque iso es otra estructura, que ya la vimos, sino que sec o terc, ¿ya? Que tiene que ver con esto. Tipo de carbono de donde se sacó el hidrógeno. ¿Bien? Cuando uno analiza
un radical, a ver si entendí bien la pregunta que me hicieron. No es que tú, no es que tú comiences a contar los carbonos. Vamos a retroceder. No es que tú comiences a contar los carbonos así como ustedes ya se lo están imaginando en una cadena, sino que ustedes señalan cuál es el carbono que van a analizar. Por ejemplo, yo analizo este. Entonces digo, este carbono que estoy analizando, ¿con cuántos otros carbonos se enlazó? Este está enlazado con ese y además está enlazado con este. Entonces, como se enlazó con otros dos carbonos, entonces el que estoy analizando es secundario. ¿Ya? Así los van contando. Lo del ISO es más que nada una estructura que siempre en el penúltimo carbono va a tener un CH3. Por ejemplo, voy a hacer otra. Una más larga todavía. Por ejemplo, aquí, cuando yo lo dejo escrito esto como un radical, porque le dejé, ¿cierto? Ahí en la línea, yo tengo que comenzar a considerar que la cadena, si esto es un radical, en algún momento se va a tener que enlazar por este lado. Entonces, como se enlaza por este lado, yo digo, de aquí yo comienzo a contar los carbonos que tiene. ¿Ya? Entonces digo, ya se enlaza por aquí, entonces primer carbono, segundo carbono, tercer carbono, cuarto carbono, quinto. Este es mi carbono penúltimo. Entonces, como es el penúltimo carbono, y en el penúltimo carbono tiene un CH3, cuando se cumple eso, que en el penúltimo carbono tiene un CH3, quiere decir que en el nombre tiene que aparecer el ISO. A eso se refiere. No sé si por ahí quedó un poco más claro, Belén. Bien. Veamos, estábamos aquí. Ok, hasta ahora hemos visto estructuras que son sencillas, ¿cierto? Cadenas simples. Pero, ¿qué pasa si la molécula se vuelve compleja? Por ejemplo, tenemos ese caso. Yo ya no puedo hablar de que metano, butano, pentano. No, porque ahora es una cadena que comenzaron a enlazarse radicales a la cadena. Entonces comienzan a aparecer lo que se denominan las ramificaciones o sustituyentes, que son los radicales que se enlazaron a esta cadena de carbonos, esta cadena alifático que teníamos. ¿Ya? Entonces, para eso, para poder nombrar estas otras estructuras que se vuelven complejas, vamos a tener que recurrir a las reglas de nomenclatura orgánica que son establecidas por la UPAC. Bien, entonces, ¿quién me dice estas reglas? Primer punto, que imagino que algunos ya la conocen. Tengo que identificar la cadena de carbonos más larga. Por ejemplo, en este caso, la cadena de carbonos más larga sería esta de acá. Ya es un carbono enlazado con otro, ya de forma consecutiva. Entonces, la que me dé más larga, esa va a ser mi estructura base, digámoslo así. ¿Ya? Y todo lo que me quede fuera, que en este caso, ¿cierto? Son esos CH3, vendrían a ser los sustituyentes o las ramificaciones o los radicales que están unidos a la cadena principal. Entonces, primer punto, hay que hacer eso. Por ejemplo, aquí, la molécula que está arriba y la que está abajo es la misma. Pero ¿cuál sería la cadena principal correcta? Yo diría la de abajo. La que Ya, dicen que es la de abajo. ¿Todos piensan lo mismo que la de abajo? Sí, yo más creo que la de abajo. Sí, profe. igual creo que la Bueno, de abajo. Y tiene más radicales. exactamente. Aquella cadena que genere una mayor cantidad de sustituyentes enlazados o de radicales o ramificaciones, como lo quieran llamar, sería la cadena idónea. ¿Ya? En este caso, si observamos la de arriba, solamente me genera
3 ramificaciones. En cambio, la de abajo me genera 4 ramificaciones. Por lo tanto, la de abajo es la correcta. Entonces, siempre vamos a elegir, si tenemos duda, cuando tenemos dos cadenas que tienen el mismo largo, ¿cierto? Que esta tiene 8, la de abajo también, vamos a quedarnos con la que genere mayor cantidad de ramificaciones. ¿Por qué? Porque aquella que genera mayor cantidad de ramificaciones implica que las ramificaciones son más sencillas. Cuando me generan menos ramificaciones, quiere decir que esas son más complejas. Entonces siempre hay que irse por el camino que sea una nomenclatura más sencilla. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el caso de la elección. Punto 2. Una vez ya que tenemos elegida la cadena, numerar la cadena de carbonos a partir del extremo más cercano a una ramificación. Por ejemplo, tengo esta estructura, tengo la cadena principal que son 4 átomos de carbono, y para darle el número o designar un número a cada carbono, tengo que numerarlos, evidentemente. Entonces, para numerarlos tengo dos posibilidades, o empiezo desde la izquierda o empiezo desde la derecha. Como dice la regla aquí, hay que comenzar del extremo que tenga más cercano ramificaciones. Si vemos este de aquí, la ramificación aparece recién en el carbono 3. Si comienzo desde aquí, la ramificación comienza recién en el 2. Entonces aquí está más cerca. Entonces evidentemente esta sería la numeración correcta. ¿Bien? ¿Qué me dice después? Una vez que ya tenemos la cadena lista y numerada, los sustituyentes deben ser nombrados al comienzo del nombre del compuesto en orden alfabético. Es decir, todas esas ramificaciones o radicales que vimos que están enlazados a la cadena principal, los tengo que mencionar al comienzo del nombre. ¿Bien? Y cuando exista dos o más sustituyentes iguales, es decir, que se repitió una ramificación, tengo que agregar los prefijos di, tri, tetra, penta, hexa, etc. ¿Ya? Por ejemplo, este de aquí, esta sería mi cadena principal, que tiene 5 átomos de carbono, es la que vimos al comienzo, y tenía, ¿cierto?, estas dos ramificaciones. Si se fijan, esta ramificación está repetida y se denomina, ojo, no metilo, se llama metil. Cuando la coloco dentro de un nombre de un compuesto orgánico, la llamo metil. Si la nombro como algo aislado, metilo. ¿Ya? Entonces, cuidado ahí con la terminación. En este caso, ¿cierto? Como está repetida, le coloco el prefijo di para indicar que está dos veces esa ramificación metil. ¿Ya? Esto es lo que yo tendría que colocar al comienzo del nombre. ¿Ya? Vamos a ir armando de a poco el nombre. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál sería mi cadena principal? La que está en horizontal. La que está en horizontal. O si quieren, también la pueden llevar hacia arriba, ¿cierto? Da lo mismo. Así, ¿cierto? O así, ¿cierto? En horizontal, como dice su compañero, porque en ambos casos tienen la misma cantidad de átomos de carbono, entonces no hay problema. En este caso vamos a tomar la horizontal. Me quedan estas dos ramificaciones. Por lo tanto, ¿cuál sería la forma de numerar la cadena adecuadamente? De izquierda a derecha, por lo tanto, empezaría con 1, 2 y 3, o de derecha a izquierda, 1, 2 y 3. Es de la alfabética, ¿no? Sí. Derecha a izquierda. De derecha a izquierda, exactamente. ¿Y eso por qué? De forma alfabética se nombra, ¿no? Por eso. Claro, primero tienen que identificar cómo se llaman las ramificaciones. Este se llama etil y este se llama Metil. metil. Por lo tanto, cuando voy a nombrar